Bueno, buenas tardes a todos los presentes en este salón de plenos y a todos los que nos están viendo a través de las televisiones locales. Vamos a proceder al pleno de sesión extraordinaria, siendo 12 de diciembre a las 19:06, con el siguiente punto del orden del día. Primer punto del orden del día, expediente 1203/2025, propuesta de la Alcaldía, autorización, actuación en calle López Chicheri. Le cedo la palabra al señor secretario. Gracias, señora presidenta. Se procede a leer un extracto del dictamen de la comisión informativa correspondiente. Dictamen de la comisión informativa permanente extraordinaria y urgente del área de turismo, comercio, empresas, empleo, promoción económica, urbanismo, economía especial de cuentas, de 9 de diciembre de 2025. La Junta de Gobierno Local de esta corporación local, en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 2025, acordó la aprobación del convenio de colaboración para la ejecución de las obras de la actuación 12 Embellecimiento, mejora de accesibilidad y competitividad turística de cascos antiguos del Plan de Sostenibilidad Turística de Destino Noroeste de la Región de Murcia, Tradición, Sabor y Naturaleza, financiado por la Unión Europea. Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Segundo, la cláusula tercera del convenio citado en el punto anterior señaló las obligaciones asumidas por la corporación local, siendo las siguientes. El órgano competente del ayuntamiento deberá de autorizar la ejecución de las obras conforme al proyecto de medida técnica y pliego técnico redactada. Prescindo de leerlo íntegro, salvo que algún grupo quiera, en aras a la brevedad expositiva. Tercero, anteriormente, con fecha 2 de julio de 2025, se incorporaba al expediente el proyecto denominado Renovación de la pavimentación y las redes de agua y saneamiento en la calle López Chicheri, redactado por la Ingeniería Técnica Municipal de Obras Públicas. El presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de 264.000 euros. En relación con el proyecto al que se ha hecho referencia en el punto anterior, el arquitecto técnico municipal emitió un informe de 4 de julio de 2025 de disponibilidad de los terrenos y uso en los términos siguientes. Informo que los terrenos que comprenden el proyecto de renovación de pavimentación y las redes de agua y saneamiento calle López Chicheri, redactado por Ingeniería Técnica de Obras Públicas doña Florencia Angosto Vélez, firmado digitalmente con fecha 2 de julio, se encuentran clasificados en el planeamiento urbanístico como suelo urbano, calificados como sistema general viario existente, correspondiendo con parte del vía público denominado calle López Chicheri, por donde discurre infraestructura de abastecimiento y saneamiento pública, ostentando este ayuntamiento la disponibilidad y legitimación de uso de dichos terrenos, cumpliendo el presente proyecto con la norma urbanística y ordenanzas reguladoras establecidas por el planeamiento urbanístico vigente. De la misma forma, consta en el expediente otro informe del arquitecto municipal de 4 de julio de 2025 en relación a la supervisión del proyecto. Con fecha 19 de noviembre de 2025 se ha incorporado al expediente el pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra en cuestión, redactado por el arquitecto don Pedro Pablo Martínez de la Mercantil Picosquín Arquitectura e Ingeniería, así como otro informe del arquitecto técnico municipal de fecha 20 de noviembre que concluye el pliego redactado se ajusta al proyecto correspondiente, siendo sus condiciones coherentes con el mismo. Baso lo anteriormente expuesto y tras la supervisión del pliego, cuyos datos identificativos se detallan en el encabezamiento, se informa favorablemente el mismo. Con fecha 3 de diciembre de 2025, el jefe de oficina técnica realiza informe que obra en el expediente con la siguiente propuesta de acuerdo. Propongo el siguiente acuerdo. Primero, prestar conformidad a la ejecución de las obras con la aprobación del proyecto de renovación de la pavimentación y las redes de agua y saneamiento en las calles López Chicheri, redactado por la Ingeniería Técnica Municipal de Obras Públicas. Dicha autorización no implica aprobación del proyecto, efectos contractuales del artículo 231 de la Ley de Contratos del Sector Público. Segundo, aprobar el pliego de prescripciones técnicas particulares de la citada actuación. Tercero, notificar a la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste de la Región de Murcia para su conocimiento al efecto oportuno, junto con el resto de documentación requerida para su tramitación. Con fecha 4 de diciembre de 2025 se emite informe del Secretario General del Ayuntamiento de Cejín que obra en el expediente. En base a los antecedentes y las consideraciones jurídicas efectuadas, en los antecedentes se propone al Pleno, primero, autorizar a la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste de la Región de Murcia para la ejecución de las obras, renovación de la pavimentación y de las redes de agua y saneamiento en la calle López Chicheri, comprendida en el proyecto redactado por la Ingeniería Técnica Municipal de Obras Públicas, conforme a dicho proyecto, que se aprueba a los efectos establecidos en el convenio y con los límites que se indican a continuación. Autorizar también a la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste de la Región de Murcia para realizar cuantas facultades correspondería realizar al Ayuntamiento de Cejín y está previsto en el convenio suscrito que realice la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste de la Región de Murcia. Dicha autorización y aprobación no implica aprobación del proyecto a efectos contractuales del artículo 231 de la Ley de Contratos del Sector Público, competencia que recae en el órgano de contratación correspondiente de la Mancomunidad, sino que se limita a la comprobación del cumplimiento de la norma urbanística y ordenanza reguladora del planeamiento urbanístico vigente, PGMO, y de los requisitos impuestos por la Ley de Contratos del Sector Público según los informes técnicos señalados en los expositivos 4 y 5. Segundo, aprobar el pliego de prescripciones técnicas particulares de la citada actuación, dicha aprobación a los efectos establecidos en el convenio y con los límites que se indican a continuación. Dicha aprobación no significa aprobación del pliego de prescripciones técnicas particulares a efectos contractuales del artículo 124 de la Ley de Contratos
del sector público, competencia que recae en el órgano de contratación correspondiente a la Mancomunidad, sino que se limita a la comprobación del cumplimiento de requisitos normativos técnicos. Tercero, notificar a la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste de la Región de Murcia para su conocimiento al efecto oportuno junto con el resto de documentación requerida para su tramitación. Suficientemente estudiado este asunto por la Presidencia, se somete a votación el mismo teniendo ese resultado que a continuación se expresa. Votos a favor 6 del Grupo PP y por Cejín, votos en contra ninguno, abstenciones 6 del Grupo PSOE, Gestión a Cejín y VOS. Muchas gracias, señor secretario. Antes de comenzar con los turnos de intervención, quiero agradecer y manifestar mi agradecimiento al resto de grupos políticos que han apoyado con la urgencia en comisiones informativas, pues para que esta noche se pudiesen tratar a través de un pleno extraordinario los asuntos que se van a llevar a cabo. Y dicho esto, pues comenzamos con los turnos de intervención. Le cedo la palabra al señor Avillán. Muchas gracias, señora presidenta, y buenas noches a todos los que nos acompañan desde casa y a todos los compañeros de la Corporación Municipal. Traemos 3 puntos en el cual se acordó el debate conjunto, aunque la votación tiene que ser de manera individual, de 3 proyectos que se van a realizar, ya lo doy por hecho, en los próximos meses en nuestro municipio. Gracias, entre otras cosas, a los fondos del Gobierno de España provenientes del plan de resiliencia con los fondos Next Generation. Bien, como me ha tocado a mí en este primer lugar abrir el debate, pues para que luego no estemos repitiendo cosa sobre cosa, pues me permitió el lujo, voy a permitírmelo, de explicar un poco en qué consisten los proyectos. Como decía, todo pertenece a un mismo expediente, aunque son 3 puntos diferentes. El expediente es el 1203/2025. Y bien, la obra básicamente consiste en un primer lugar, y es la más cuantiosa, son 264.000 euros, IVA incluido, y la renovación de la pavimentación y de las redes de agua potable y saneamiento en la calle López Chicheri, el tramo que comprende desde la confluencia con la Cuesta del Parador hasta lo que conocemos básicamente como la Barandica de Farina o la Plaza del Mesoncillo. Como digo, consiste en la renovación integral de las redes de agua potable, saneamiento, así como un adoquinado de esta vía tan importante de nuestro municipio. También aprovecho la ocasión para hacerle una pregunta, a ver si en su primer turno, en el segundo, me pueden contestar. Cuando únicamente han contemplado las redes de agua, saneamiento y adoquinado, entiendo que el resto de redes, tanto de fibra óptica como de telecomunicaciones, así como cualquier otra que pudiera surgir, entiendo que están en buen estado, y si pueden me lo confirman, porque claro, yo entendería que sería un tanto inútil hacer esta renovación de redes y dentro de 4, 5, 6 u 8 meses pues tengamos que levantar la calle, como se llama vulgarmente, para poder meter una red de fibra óptica, de alumbrado público, etcétera, etcétera. Por tanto, me gustaría saber esa cuestión. Si no han pensado en ello o no era financiable, también puede ser el caso, o no había fondos suficientes, o bien en este caso, si entienden que las redes son suficientes, pues no haría falta la renovación. El segundo proyecto que pretende llevar a cabo el equipo de gobierno, o mejor dicho, la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste, puesto que la subvención se concede en los 3 casos, en las 3 obras y en este expediente, se concede a la Mancomunidad de Servicios del Noroeste, y por eso también, como decía el señor secretario, en el punto primero se autoriza a la Mancomunidad, y es lo que venimos aquí también a acordar y a votar por mayoría, que estas obras las lleve a cabo y las adjudique, puesto que ha sido el beneficiario de esta subvención. Es decir, que en este caso las obras no las va a ejecutar el Ayuntamiento, sino que se van a ejecutar a través de la Mancomunidad. Y la Mancomunidad lo que viene aquí es pedir la autorización para que se puedan llevar estas obras a cabo en nuestro municipio, en nuestro término municipal. El segundo proyecto, como digo, es el Refugio Climático Parque Ginés Ibáñez, dotado de una cantidad de 41.666,67 euros, IVA incluido. Básicamente consiste en la instalación de unos toldos tipo vela, anclados sobre pilares metálicos de unos 5 o 6 metros de altura, y se apoyan sobre una zapata de cimentación aislada para darle la suficiente consistencia. Para situarnos un poco, lo podemos ubicar en la zona del espacio joven o del escenario joven que se celebra durante las fiestas patronales, y la zona también donde se ubica parte del mercado en la actualidad. Como digo, en esa zona se va a dejar prácticamente cubierta con toldos tipo vela, que se llaman,
todo excepto el espacio que viene ocupando el escenario cuando se hacen algún tipo de actuaciones. Estas actuaciones, como están también pensadas en la mejora de la eficiencia energética o bien del confort climático, es un hecho subvencionable y, por tanto, lo que viene es a mejorar las condiciones climáticas. Cuando viene en verano o viene en invierno, se hacen allí actos o se hace algún tipo de confluencia de público para mejorar con ese sombraje, digamos, el confort climático que nos debemos en este caso. Y, por último lugar, tenemos una mejora de la eficiencia energética del alumbrado ornamental de monumentos, palacios y casas solariegas. En este caso, se ha dotado con 70.000 euros masiva, perdón, con IVA incluido, y esta dotación es para Museo Arqueológico, Archivo Municipal Palacio de los Fajardos, Soportales Plaza del Castillo, Palacio de la Tercia y Escuela del Vino. En último lugar, me gustaría también, si son tan amables, de ubicarme, porque me he perdido un poco, cuando se refieren a Plaza de la Iglesia de San Francisco, Convento de San Francisco, realmente no me ubico bien, porque yo entiendo que el convento es el de San Esteban, y la Plaza de San Francisco, realmente, si se confunde con la Plaza de San Francisco, que está bajando los pollos del partidor, tampoco sería ahí. La verdad es que me ha descolocado un poco. En el plano de situación, al parecer, el espacio que ocupa sería lo que se viene a llamar el centro que ocupa Cáritas dentro del conjunto del convento. Aquello yo entiendo que es el centro de día San Francisco, pero aquella plaza no tiene nombre, pero bueno, si la queremos llamar San Francisco, bien, pero claro, convento de San Francisco, yo desconozco en este caso pues, la ubicación. Debe de ser, entiendo la confusión, o igual estoy yo confundido, que al haber redactado el proyecto un técnico que no es de aquí de Cejín, que es una ingeniería de fuera, pues un poco se descoloca, pero también por otro lado me hace un poco, viendo que la inversión mayoritaria, que son, si no recuerdo mal, 16.213 euros, un total de 70.000, lo que aparece en la ubicación sería efectivamente todo lo que es el frente del centro de día San Francisco, pero como pone Convento de San Francisco, pues la verdad es que me ha dejado un poco descolocado. En fin, a ver si son tan amables y me lo pueden aclarar en su turno de intervención, porque me ha dejado, como digo, un poco despistado. Igual estoy yo un poco espeso hoy, pero es que tampoco me cuadra la cantidad de luminarias en el pequeño espacio que está. Ahora mismo está ocupado, por lo que dice el proyecto, con 2 luminarias de vapor de sodio en alta presión, y se viene a sustituir por, si no recuerdo mal, son 11 más 8 de los 2 tipos de luminarias, 11 más 8 serían 19 luminarias, lo cual me parece, en fin, me parece un poco exagerado, pero bueno, como digo, siempre me puedo equivocar y por tanto esperaré en su intervención que me puedan aclarar este tema. Ya le adelanto que en un principio, salvo que nos sepan aclarar un poco estas discrepancias que hay, como digo, de estas actuaciones, pues nuestro voto va a ser favorable. Como hemos comentado con anterioridad, se requiere mayoría absoluta. No será por culpa del PSOE que este municipio pierda una subvención, más, como digo, viniendo los fondos de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Y también, por otro lugar, también quería decir, y en esto voy a entonar una crítica al equipo de gobierno, porque estos proyectos ya han venido redactados, no nos han dado capacidad para elegir, es decir, no nos han dicho, oye, pues podemos hacer esta serie de proyectos, manejamos estos fondos, y nos gustaría que, ya que luego vamos a pedir que sea un voto por mayoría absoluta para que salga en el Pleno, y por tanto en este caso siempre sí o sí le va a hacer falta el apoyo de otro grupo municipal, nos hubiera gustado mucho que hubieran contado con nosotros para elegir estos proyectos, porque al hacerlos quizá nuestros ahora, al votar a favor, pero quizá nosotros hubiéramos empleado el dinero de otra manera, o por lo menos nos hubiera gustado que hubieran contado con nuestra opinión, por lo menos. Como digo, y a pesar de esto, no obstante, hace falta 9 votos, por tanto, no será el PSOE quien vote en contra de ninguna subvención, y por lo menos tan cuantiosa como en este caso, que serían 375.666,67 euros, casi 380.000 euros, IVA incluido, y como digo, se financia íntegramente a la Mancomunidad de Servicios Turísticos del noroeste de la región de Murcia, y como digo, es en el plan en el marco del plan de recuperación
transformación y resiliencia de la Unión Europea, fondos Next Generation, que, como quiero recordar, nos vienen a través del Gobierno de España. Luego también me gustaría hacer una última pregunta en este turno, y a ver si me pueden contestar en su turno de palabra, porque echando un vistazo al pliego de prescripciones técnicas, en este caso del contrato de suministro y servicio energético, lo digo literalmente, para la prestación del servicio integral de iluminación exterior del municipio de Cejín. Este contrato, que es el que se ha conocido como el de luminarias de LED de nuestro municipio, contemplaba en una mejora en el apartado 8 del pliego de prescripciones técnicas y decía: iluminación de monumentos. Dice: esta mejora comprende la sustitución del alumbrado ornamental de los monumentos que a continuación se listan por luminarias y o bloques ópticos LED del sistema RGB de cambio de color. Y según norma UNE, en fin, que me voy a ahorrar. Estas nuevas instalaciones de iluminación de monumentos deberán mantener los niveles de iluminación actuales y adaptarse a la normativa actual, así como mantener las tonalidades de color y todos los demás parámetros luminotécnicos. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que aquí se incluyen 8 iluminaciones ornamentales que paso a redactar o que paso a leer. Por un lado, Iglesia de la Soledad. Por otro lado, Convento de San Esteban. Por otro lado, Santa María Magdalena, Iglesia de la Concepción, Iglesia del Santo Cristo, edificio del Ayuntamiento, Casa del Duque de Ahumada y Torre de la Casa de Villar de Felices. De estos 8 proyectos, que además iban valorados con una cantidad de 30.000 euros, la adjudicataria Lecnor los asumió en su totalidad. Es decir, una de las mejoras que asumía. Pero claro, salvo que yo me equivoque, solamente se han ejecutado 2. Santa María Magdalena y edificio del Ayuntamiento. Por tanto, la pregunta que yo les lanzo, la tercera pregunta es: ¿el resto de edificios por qué no se ha hecho? Aquí entiendo que hay una duplicidad, porque nos encontramos por un lado con el convento de San Esteban, que entendería todo el conjunto del convento de San Esteban, y ahora venimos a pedir una subvención para hacer, digamos, la plaza de San Francisco, que ahora espero que me aclare. Si en algún momento, en este contrato que se llevó a cabo, además en 2018, en febrero concretamente, llevamos prácticamente en este contrato 8 años ejecutados, donde además se comprometían a hacer una inversión cercana a los 2,7 millones de euros. Por tanto, hay muchas dudas en primer lugar, ¿por qué estos proyectos no se han realizado? Por otro lado, si esta inversión se ha localizado en otro punto, en otra actuación, sería un incumplimiento de contrato. Y este contrato no puede haber modificaciones salvo que sean de pleno, es decir, tenía que haberse hecho público en un pleno esta modificación si es que se hubiera cambiado esta mejora número 8, ¿de acuerdo?, por cualquier otra. Y como tenía duda de si en su día lo había aceptado, efectivamente, en la propuesta de Junta de Gobierno en el cual se adjudica este contrato, digo de Junta de Gobierno porque en aquella legislatura estaba delegada de pleno en Junta y por tanto se adjudicaba a través de la Junta de Gobierno. Me confirma efectivamente, tal y como dice el informe técnico, que el ECNOR, efectivamente, al igual que el resto, en este aspecto todas asumieron esa mejora, la número 8, como digo, el ECNOR la asumió, con esto consiguió 5 puntos y efectivamente fue una suma que le llevó a conseguir el contrato. Y efectivamente lo hacía por la cantidad que estaba expuesta, por 30.000 euros IVA incluido. Por tanto, me gustaría que me aclararan este punto, puesto que podemos estar financiando actuaciones que ya deberían de estar hechas y, salvo que no se haya llevado una perfecta auditoría de cómo está funcionando el alumbrado público o no se haya llevado un seguimiento, por tanto, entiendo que estaríamos duplicando en este caso una actuación que debería de estar hecha. Por tanto, me gustaría que estos puntos me lo aclarasen. Si no queda este punto claro, también tengo que decir que en este caso, solamente de los 3 proyectos, o mejor dicho, del expediente y de los 3 proyectos que consta, en este caso tendríamos que abstenernos. Por tanto, espero que nos den una explicación convincente y podamos votar a favor, puesto que es nuestra intención desde el primer momento. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Le cedo la palabra al señor Durán Caballero. Gracias, señora presidenta, y buenas noches. En este primer turno de intervención queremos escuchar el planteamiento del equipo de gobierno para posicionarnos en cuanto a nuestro voto, que anticipo será favorable, pero sí me gustaría ver cómo lo plantea el equipo de gobierno. Gracias. Gracias, señor Durán Caballero. Le cedo la palabra al señor Gabarrón. Las tres propuestas que vienen a pleno consisten en gastar 41.000 euros para poner toldos vela en el parque como refugio climático, 70.000 euros para cambiar la iluminación ornamental de los edificios turísticos del municipio y 264.000 euros para renovar la calle, las líneas de saneamiento de la calle del Ayuntamiento y ponerle adoquines para embellecerla. Hablamos en total de 375.000 euros. Nos comentan hace unas semanas que estos proyectos se aprobaron en la anterior legislatura, en el año 2023, y yo, por tanto, pues no tenía más idea de todo esto que lo que en su día se anunció en las redes del Ayuntamiento. Tras enterarme ya de los proyectos, que en su día no fueron publicados, yo pensaba en mi casa para mí mismo si este dinero no se podía haber buscado algún mecanismo para que fuera a acabar a la Casa de las Boticarias, por poner un ejemplo, que con el plan de obras y servicios que en su día, que en 2023 se destinó a hacer una calle peatonal, arreglar la escuela de música o la pista de césped artificial del Loli de Gea, más esos 600.000 euros de hidrogea, que igual se podía haber realizado una primera fase de la obra para ahora, cuando llegara este dinero, pues poder destinarlo a ejecutar una segunda fase y resolver, por tanto, ese problema. O también pensé en la salida del casco antiguo, que en su día el equipo de Ciudadanos abanderaba, cuya licitación salió a concurso en 2023 y se anuló año y medio después porque por donde se hizo el proyecto resulta que no se podían hacer obras porque habían restos paleontológicos. No sé, yo me preguntaba si no se podría haber buscado otra salida a aquella vía y encima haber hecho la obra usando este dinero sin pretender tirar del dinero generado por los préstamos que se recibieron esos años. Y también me preguntaba por qué no se había decidido usarlo en adecuar la muralla o los apartamentos turísticos que tiene este ayuntamiento. Viene dinero de Europa para invertir en mejorar nuestro casco antiguo y fomentar el turismo, y resulta que nadie pensó en arreglar la muralla y que el edificio resucite por fin de entre los muertos. Pregunto, ¿para qué sirve el dineral gastado en planes turísticos, agendas, estrategias y estudios sobre el casco viejo para terminar gastando las subvenciones en poner adoquines en la puerta del ayuntamiento, cambiar las luces de los edificios municipales y gastar 70.000 euros en arreglar 2 veces el mismo jardín de la Plaza del Castillo? Todo eso me lo preguntaba yo a mí mismo en mi casa pensando para adentro. Pero el equipo de gobierno, que también fue equipo de gobierno la pasada legislatura cuando estos proyectos se aprobaron, le quiero preguntar qué pasa con el plan de revitalización del centro histórico por el que pagamos 17.600 euros hace unos pocos meses, en concreto una empresa del director de comunicación del exalcalde del PP de Murcia, y meses antes pagamos otros 17.500 euros por hacer una estrategia municipal CEGIN 2027. Les pregunto al equipo de gobierno, ¿qué opinan los entendidos de nuestra estrategia para revitalizar el casco antiguo, de cómo invertimos el dinero de las subvenciones, de las escasas subvenciones que llegan a este pueblo? ¿Quién, cómo y cuándo decidió que el mejor uso que se le podía dar a esta línea de subvenciones eran estos proyectos y no otros? ¿Y dónde estaban los demás miembros del equipo de gobierno cuando estas decisiones se tomaron? ¿Qué estaban haciendo? Y por último, una pregunta para quienes me están escuchando desde sus casas. ¿Qué creen que pasaría si este tipo de asuntos, el de en qué proyectos públicos invertir el dinero de las subvenciones, se decidiera a través de procesos de participación ciudadana en vez de siguiendo la voluntad del político de turno? ¿Creen los vecinos que esas decisiones serían peores o mejores que las que estamos tomando? Nada más. Muchas gracias, señor Gabarrón. Le cedo la palabra al señor Amor. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas noches a todos, buenas noches a los que nos ven en su casa a través de las cámaras. Bien, el equipo de gobierno nos trae 3 puntos esta noche con este primer pleno respecto a la actuación en la calle López Chicherri, la actuación del refugio climático y la propuesta de autorización de mejora y eficiencia energética del alumbrado, que ya venimos refiriendo. Bien, en la actuación de la calle López Chicherri se acoge al plan de sostenibilidad de casco antiguo, está financiado por fondos Generation, fondos europeos, consistiendo el proyecto en la renovación de la pavimentación y de las redes de agua potable y saneamiento, por un importe de 264.000 euros a través de la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste de Murcia, respetando
el aparcamiento y verificando y dando cumplimiento, según el arquitecto técnico municipal, de la vigencia del cumplimiento del Plan General de Ordenación Municipal y de la Ley de Contrato del Sector Público. Aprobando el pliego de prescripciones técnicas particulares para finalizar este proyecto. Por otro lado, se encuentra el alumbrado, que se mejora para una mayor eficiencia energética, el alumbrado ornamental por un importe de 70.000 euros. Respecto a la actuación del refugio climático en el Parque Ginés Ibáñez, pues tenemos lo mismo por un importe de 41.666 euros, una vez aprobado el pliego de prescripciones técnicas particulares y la mencionada ley de contrato, así como traer su mejora en eficiencia energética. Finalmente, el punto tercero, la propuesta de autorización en la actuación de mejoras de eficiencia energética de alumbrado del Palacio de los Fajardos, los soportales del Castillo y el Museo Arqueológico, así como del Palacio de la Tercia y del Convento de San Francisco. Bien, únicamente decir que cambiamos la orientación del voto, ya que en comisiones nos abstuvimos y cambiamos el voto a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Amor. Bueno, voy a empezar mi primer turno de intervención, que era contestando a las preguntas que me ha realizado el señor Avellán. La primera pregunta que me ha dicho, que ha hecho, ha sido que si se ha contemplado el resto de comunicaciones de la calle López Chicheri. En su momento, Prendelcra se estuvo viendo el proyecto, pues con la ingeniera de obras públicas. Evidentemente estábamos limitados a un presupuesto, porque en un primer momento incluso la propuesta que se hacía era la intervención total de tanto la calle López Chicheri como la calle Mayor, pero debido a la limitación del presupuesto, pues solo se ha podido hacer la calle López Chicheri. Lo que sí se comentó, que al igual como se está haciendo la intervención de la calle Begastri, cuando se abra la calle, pues hablar con las empresas de fibra, pues para, si tienen que hacer una intervención, pues que se haga en ese momento y que luego no se tenga que realizar posteriormente. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a lo que está hablando del eje de la eficiencia energética del segundo lote, yo en su momento también se lo planteé a la oficina técnica, e incluso he reiterado en última ocasión también a Antonio Martínez, y me comenta que no existe ninguna duplicidad con el contrato de las luminarias, y me comentaron pues los edificios que eran municipales que era. Es cierto que esto se vio con Manuel Fernando, y Antonio Martínez pues hizo las comprobaciones pertinentes pues para ver si eso era así. Supongo que es un error, porque yo también se lo comenté esta mañana a Antonio Martínez, lo que dicen del convento de San Francisco. Ellos se refieren a todo el lateral donde está el Instituto del Alquipí. Supongo que en su momento sí. Todo el lateral del convento de San Esteban. Supongo que en el contrato de las luminarias solo entrarían pues la zona de lo que es el santuario. No obstante, es cierto que todo lo que sea duplicidad, este tema lo podemos ver, y si hubiera alguna incertidumbre o alguna cosa que no estuviera bien, pues lo plantearíamos de nuevo. Pero es que esta misma pregunta se la ha reiterado yo hace unos días a Antonio Martínez, que ahora es el que lleva pues todo el plan de sostenibilidad de la Mancomunidad de Servicios Turísticos. Y se lo he comentado si existía duplicidad con todo el tema de la contratación con el ENOR, y me ha comentado que no. No sé si me ha hecho alguna otra pregunta. Es cierto. Si me ha hecho alguna otra pregunta. Sí. Perdón. Sí, estas actuaciones, señora presidenta, el por qué no se han realizado, o se han cambiado por alguna cuestión, o por qué al paso de 8 años de ejecución de un contrato sigue la Iglesia de la Soledad sin hacer, el convento de San Esteban sin hacer, la Iglesia de la Concepción, la Iglesia de Santo Cristo, Casa Duques de Ahumada
y las torres de la Casa de Villar de Felices, del Conde, ¿por qué están sin hacer? Sí, aunque no es un punto que tiene que ver con el plan de sostenibilidad de que estamos viendo y se está llevando a cabo en este pleno, es cierto que estamos en ello y que una de las cosas que nos ha hecho que estamos viendo es porque el tono de luz que queremos dar a los edificios Prendelquera municipales, que es el que hay actualmente, exceptuando la iglesia de Santa María Magdalena, que se hizo una prueba, pues una luz más blanca, y entonces nosotros estaban intentando a ver si se conseguía esa luz más tenue y anaranjada que tenemos en el casco antiguo. Pero una de nuestras intenciones, evidentemente, antes de que finalice Prendelquera este contrato y cuanto antes, pues ejecutar ese tipo de actuaciones. Y por otro lado, pues ahora le voy a contestar al señor Gavarrón. Por un lado, como usted bien sabe, el plan de sostenibilidad Prendelquera viene financiado, como bien han dicho, por los fondos Next, en el que Prendelquera viene supeditado a una serie de ejes estratégicos, en el que no se puede gastar en lo que uno quiere. Este plan de sostenibilidad vino en el año 2000, Prendelquera 22, cuando gobernábamos tanto Ciudadanos como Partido Popular, y las decisiones que se tomaron en ese Prendelquera momento pues fueron las intervenciones de este proyecto. Es muy respetuoso lo que usted, Prendelquera, considera como actuaciones que serán preferentes para usted, pero para este equipo de gobierno en su momento considerábamos que dentro de los ejes que se podían realizar, las diferentes intervenciones que se podían llevar a cabo, pues considerábamos que eran preferentes. Y ahora pues voy a hacer uso de mi turno de intervención, aunque ya el señor Avellán pues lo ha explicado con la máxima exhaustividad. Tratamos hoy en este pleno pues la aprobación del Plan de Sostenibilidad Turística de la Mancomunidad de Servicios Turísticos, actuaciones que se van a desarrollar íntegramente en el casco antiguo de Cejín, que para nosotros consideramos que era un espacio prioritario para este equipo de gobierno. Quiero comenzar aclarando, aunque bien ya lo ha dicho el señor Avellán, un aspecto esencial: que todas estas actuaciones están subvencionadas al 100%, se ejecutan dentro de este plan y no suponen ningún coste económico para el Ayuntamiento de Cejín. Hablamos de fondos que proceden de un plan global de más de 4 millones de euros repartidos entre los municipios que forman parte de la mancomunidad, y Cejín pues tiene derecho a beneficiarse de ellos. Las actuaciones que se traen hoy a aprobación pues responden a una estrategia clara de revitalización del casco histórico que en ese momento el equipo de gobierno que gobernábamos consideramos oportuno, que fue la creación de refugios climáticos, y siempre pues dentro de unos ejes que vienen establecidos por el plan de sostenibilidad. Con una inversión de 41.000 euros, como han dicho, orientados a mejorar el confort térmico de los espacios públicos, la mejora de la eficiencia energética y de la iluminación de edificios del casco antiguo, con una inversión de 70.000 euros que va a permitir reducir el consumo, mejorar la seguridad y poner en valor el patrimonio urbano. Y como también han dicho, pues la revitalización de la calle López Chicheri, que es la mayor inversión, que son 264.000 euros, y que consideramos que era una actuación clave pues para mejorar la accesibilidad de una calle que es una de las más transitadas del casco histórico, para mejorar la imagen urbana y la funcionalidad de una de las vías más representativas. En total, estas actuaciones suponen una inversión de 375.000 euros que, como bien han dicho, están financiadas íntegramente a través del Plan de Sostenibilidad Turística sin impacto en las arcas municipales. Estas inversiones no serán unas actuaciones aisladas, forman parte de una planificación más amplia que perseguimos, que es reactivar el casco antiguo, mejorar la vida de quienes viven en él y reforzar su atractivo como espacio residencial, comercial y turístico. Nuestro casco histórico es uno de los grandes valores de Cejín, y estas actuaciones pues nos permitirán avanzar en su recuperación con criterios de sostenibilidad, eficiencia y respeto al patrimonio.
Y hasta aquí mi primer turno de intervención. A continuación le cedo la palabra al señor Ávila. Gracias, señora presidenta. Bien, respecto a su contestación a mi pregunta sobre la calle López Chicheri, lo digo únicamente con la sana intención de que si estamos a tiempo de que a través de colaboración, de convenio, de cualquier otra circunstancia o incluso un acuerdo verbal se puede llevar a cabo, digamos, esas canalizaciones que podrán estar desfasadas, pues yo les animo a que lo hagan antes de que se empiecen a ejecutar las obras, porque sabemos, digamos, la alarma social que causa, y además con motivo, el ver una calle recién repuesta, recién inaugurada, y a los 3, 4, 5, 6 meses, hombre, la gente entiende que una avería siempre al lugar. Pero que se nos ha olvidado meter esta conducción de fibra óptica o cualquier otra cuestión que se pueda plantear, o de alumbrado público, que sí depende de nosotros, pues la verdad es que sería bastante desaprovechada esta circunstancia. La verdad es que yo tengo interiorizado que el convento de San Esteban es un conjunto en su totalidad. Entonces, no sé hasta qué punto está segregado, digamos, el centro de día San Francisco. Hay una plaza ahí que yo en el catastro he comprobado que no existe, porque claro, como tal plaza no existe porque además está dentro de un conjunto cerrado, es decir, no es una plaza pública, sino que es un edificio que en este caso entiendo que pertenece al obispado, la propiedad. No hay problema en ejecutar obras en la propiedad, siempre y cuando sea, en este caso, un monumento, con los permisos oportunos, pero claro, me surgen muchas dudas. Cuando aquí dice, como digo, en la cláusula número 8 del pliego de prescripciones técnicas, que se actuará en el convento de San Francisco, yo entiendo que es todo el conjunto del convento de San Esteban, a excepción, lógicamente, de lo que en su día se segregó y se cedió a la consejería para instalar allí un centro de formación profesional o de educación secundaria, que es el Arquipir en este caso, o el Colegio Begastri. Por tanto, entiendo que hay, a mi juicio, dos espacios, uno por un lado que sería el convento de San Esteban y por otro lado lo que es el Arquipir. Y entiendo que catastralmente está así. Pero, en fin, no me queda, le agradezco la explicación, pero la verdad es que no me queda lo suficientemente claro. Lo digo porque podemos estar invadiendo con un contrato otro, y además le voy a hacer una puntualización respecto, como he comentado en mi primera intervención, son 8 años ya, ahora en febrero próximo, los que lleva de adjudicación el EGNOR. Como digo, fue el que más puntos consiguió y, entre otras cuestiones, asumió tanto iluminación festivo y navideño, etcétera, etcétera. Pero claro, es que en el contrato lo dice muy claro, y antes no lo he leído exactamente, pero lo voy a leer para que quede claro respecto a la tonalidad que usted aducía, es decir, la calidez o el color que tienen las luminarias. Le digo, literalmente, esta mejora comprende la sustitución del alumbrado ornamental de los monumentos que a continuación se listan por luminarias y o bloques ópticos LED con marcado CE según reglamento UE 305/2011, contando con el sistema RGB de cambio de color. Por tanto, entiendo que, siendo igual que la fachada de este edificio, que se instaló con el sistema RGB, Red, Green and Blue en inglés, podemos adecuar la luz a las circunstancias que nos pida. Y entiendo que es una cosa que está resuelta, o más que resuelta técnicamente, y la prueba la tenemos en la fachada de nuestro ayuntamiento. Por tanto, si son una larga cambiada o bien una actuación que pretende el EGNOR que se nos olvide o que no se vaya a ejecutar, entiendo que estas cuestiones también estarán previstas para esa auditoría que han encargado externa para vigilar si son los cumplimientos del EGNOR lo que están haciendo o cumplen con el contrato o no. Entiendo que esta cuestión también, que entiendo que es de relevancia, porque hay, como digo, las grandes iglesias de Cejín, excepto la Santa María Magdalena, que efectivamente se hizo un cambio, pero el resto están igual que estaban. Y ya, como digo, han pasado 8 años de un contrato. Yo entiendo que los 6 primeros meses, si no recuerdo mal, de 6 primeros meses a 1 año era el periodo que tenían para hacer las inversiones, de estas cosas más puntuales, pero no se han ejecutado de ningún modo. Y como digo también, y fíjese, estas nuevas instalaciones de iluminación de monumentos deberán mantener los niveles de iluminación actuales y adaptarlos a la normativa actual, así como mantener las tonalidades de color y todos los demás parámetros luminotécnicos. Creo que está muy bien expresado, ¿eh? Este pliego, por lo menos en este punto, es muy claro. Valora esta circunstancia en 30.000 euros
Y lo más importante, el ECNOR la asume por completo. La asume junto con el resto de licitadores. Y, por tanto, si fueron ellos los ganadores del concurso, efectivamente que fueron los que más puntos consiguieron en la licitación, no sé por qué no estamos haciendo cumplir a rajatabla, y en este aspecto van a tener todo nuestro apoyo. A rajatabla, el externalizar un servicio no significa hacerlo peor o más barato, no señor. Hay que hacerlo mejor y más barato, desde luego. Y, por tanto, en este aspecto les insto a que exijan, no solamente en este caso, como conozco bien el pliego, no solamente este, hay muchos incumplimientos, muchísimos. Y, por tanto, en este caso aprovecho la ocasión para instarles y que le exijan hasta el último céntimo que deben de invertir en nuestro municipio. Sé que la telegestión no está funcionando, sé que la curva de alumbrado no es la que se acordó, hay muchas zonas que, a mi juicio, se quedan muy faltas de iluminación durante la noche. Por tanto, todas estas cuestiones tienen que sentarse en serio, apretarle las clavijas a la empresa y que cumplan el contrato. En resumen, en este punto no me terminan de lograr de convencer, nos vamos a abstener, porque ya le digo, yo entiendo el conjunto el convento de San Esteban como un conjunto, una iluminación ornamental que debería estar hecha y no por secciones. Es decir, yo aquí, como digo, no entiendo lo que es el convento de San Francisco, no sé tampoco por qué lo han llamado así. Y también, como digo, entiendo que el proyecto lo haya realizado una persona de fuera, que no es de Cejín, pero como entiendo que también está supervisado por los técnicos municipales, estas cuestiones deberían de haberlas pulido más antes de haberlas traído aquí a pleno. No obstante, como digo, en el resto de los proyectos, vuelvo a insistir, nosotros quizá hubiéramos hecho otras cosas. Como digo, tampoco conocemos qué era lo subvencionable, qué no era, y por tanto, como digo, esto a veces, pues, está feo decirlo, pero son lentejas, pero en fin, más vale lentejas que morirnos de hambre. Por tanto, en el resto de los proyectos vamos a votar a favor, salvo en este, que nos tenemos que abstener porque no nos convencen sus explicaciones, señora del Amor. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Villán. Le cedo la palabra al señor Durán. Gracias, señora presidenta. Señora Villán, si el celo que tiene usted con este contrato, que por cierto fue su externalización del alumbrado de la luz, lo hubiese tenido con otros contratos, por lo menos para el estudio también de externalización, estaríamos absolutamente encantados. Pero este sí se puede externalizar y lo que hemos propuesto nosotros ni siquiera era posible estudiarlos. No pasa nada, es su cuestión. Y siga manejando, para que vean cuál es su forma de cambiar de opinión, que sigue muy bien las pautas del Gobierno nacional. Y, señor Gabarrón, la salida del casco antiguo, que se podía haber permutado por alguna de estas cuestiones, es que estaba proyectada, es que estaba asignada, es que estaba contratada, y una mano negra impidió que se pudiera hacer. Era la obra más significativa que cambiar la morfología realmente de este casco antiguo, y que este equipo de gobierno, porque no era suya, la dejó pasar. Si la abstención del Grupo Municipal Socialista en esta cuestión de las luminarias impide que esta actuación se lleve a cabo, tendrá que dar explicaciones, porque realmente dejar pasar una inversión me parecería algo increíble. No sé si por la forma de votar, que tenía que ser mayoría, se puede impedir que esto no se lleve a cabo, pero si su abstención implica eso, pues bueno, tendrá que dar explicaciones a los tejineros. Dejaba pasar mi primer turno de intervención para ver cómo afrontaba el equipo de gobierno estas mociones, con proyectos solicitados en el año 2022 y que ahora vienen para aprobación y ejecución, en el caso de que sea así. Lo dejaba pasar porque no es la primera vez que hacen suyos algunos proyectos, o por lo menos no solamente suyos, mediante comentarios directos a los vecinos y vecinas del pueblo y publicaciones publicitarias que tanto les gustan. Como ejemplo, que es mejor y mejor se entiende, o como muestra un botón, la calle de Gastri fue aprobada por consenso, por gobierno y oposición, es decir, no es solo fruto de las gestiones del equipo de gobierno, ya que sin los apoyos esto no hubiera salido adelante, insisto. La calle de Gastri no hubiera salido adelante sin los apoyos de la oposición. Y hay una cosa curiosa, una curiosidad. Cuando traen a ver a las obras a directores generales o a algún consejero, nunca o nunca jamás se les ocurre llamar a la oposición que hizo posible que este proyecto saliera adelante. Así no dan visibilidad a la oposición y es otro ejemplo más de cómo manejan a su antojo y en contra del reglamento de redes sociales las cosas que están haciendo en este sentido. Por cierto,
hablando de la calle de Gastri, paseando, que es como se gobierna a veces, paseando por esta calle de Gastri, escuchando a los vecinos, podrían darse cuenta de que hay comercios que solo con escucharles y darles un poco de apoyo por lo que están sufriendo, por no poder tener acceso o acceso muy dificultoso a estos comercios, están dejando de ingresar un buen dinero. Y que solamente escuchando a los vecinos podemos ver cómo algunas aceras se quedan a medias, sin terminar, sin incluir la manzana completa, o como cuando, por ejemplo, cortan tuberías de amianto, los empleados tienen todas las medidas de seguridad por el manejo de este peligroso material, pero a los vecinos y vecinas que manejan por al lado no le dicen absolutamente nada, ni siquiera les avisen. Estos pequeños o grandes detalles que dicen mucho de su calamitosa gestión, pues también que creo que la calle de Gastri, la obra de mayor envergadura económica desde hace muchos años en nuestro pueblo, y bajo mi humilde opinión merecería el paso casi diario de alguien de la oficina técnica para poder estar al tanto de cuántas incidencias pudieran suceder, para no levantar hasta en 3 ocasiones algunos tramos o levantar la calle de nuevo nada más ser terminada. Pero claro, ¿cómo había de ser eso posible si no teníamos jefe de la oficina técnica, por Dios? Si es que no tenemos ingeniero de caminos, ¿quién iba a mandar allí a un técnico para que estuviera al tanto de lo que pasa en la calle del Gastri de forma diaria? Sé de primera mano que el personal de la oficina técnica tiene un celo especial con su trabajo, me consta, pero quien dirige, o por lo menos debería hacerlo, es usted, y creo que no lo está haciendo. Las mociones que se traen para su aprobación en este pleno extraordinario son unos proyectos pagados íntegramente con subvenciones europeas, subvención directa sin aportación por parte del municipio. Unos proyectos elaborados por el equipo de gobierno en coalición de Ciudadanos y Partido Popular y con el alcalde Jerónimo Moya al frente, como también lo es la calle de Gastri en sus 2 fases, que ahora se está ejecutando, y también lo fue la Casa de las Boticarias, proyectada por el equipo de gobierno que encabezaba el señor Moya. Mira, señora del Amor o equipo de gobierno, hay que tener proyectos desarrollados, hay que tener clara la planificación del municipio para aprovechar todas las ayudas y subvenciones, ya que a veces sabemos todo, el tiempo de respuesta es prácticamente inmediato. Pero para eso hay que estrujarse la cabeza, hay que tener la brújula del municipio mirando al norte y no siempre mirando a la capital y agradar únicamente al gobierno regional, que es gracias a por quienes están ustedes ahí. Miren, a veces, con no destrozar lo que hay hecho o embastado a punto de hacer, ya es suficiente. No hace falta mucho más. Sean hábiles e inaugurenlo ustedes mismos. Pongan su placa y a funcionar. Ustedes han destrozado la calle Ginés de Paco, que parece ahora la calle del final de un conflicto bélico. No les gustaba para nada, pero sin embargo ahora bien que la utilizan. Han eliminado los aparcamientos traseros de la Tercia, que tan buen servicio estaban dando a nuestro municipio. No han continuado con dotar el parking de la Plaza de Abastos para el equipamiento necesario para hacerlo rotativo. Han cambiado el objeto de la subvención que venía para rehabilitar en parte la Plaza de Abastos por asfaltar un trocito del recinto de la Señor Durán Caballero, vaya terminando su turno de intervención. Bueno, estamos hablando del plan de sostenibilidad. Usted ha nombrado la Casa de Gastri en dos ocasiones. Por usted favor, ha dejado... No, ahora, señora, no. Usted ha dejado que saliera aquí el contrato del Elecnor y no estaba. Señor Durán Caballero, soy la presidenta alcaldesa y le ruego respeto. Le estoy diciendo que se limite a su turno de intervención y al tema que se debate, que es el plan de sostenibilidad. Ahora usted va a tener 40 minutos del debate del Estado del municipio para tratar todos estos asuntos. Muchísimas gracias y vaya terminando. Gracias. Usted ha nombrado la calle de Gastri, con lo cual, si yo hablo de la calle de Gastri no pasará nada. Y ya ha nombrado el contrato del Elecnor, que tampoco venía en el plan de sostenibilidad, y no pasa absolutamente nada. Pero bueno, como le decía, tras todo esto, y como no podía ser de otra manera, apoyaremos estas 3 mociones del plan de sostenibilidad, con los fondos europeos que tuvo la visión de hacer el anterior equipo de gobierno, insisto. Y gracias por llamarme la atención de vez en cuando, porque cada vez que no escucha lo que usted quiere, pues es normal. Gracias. Gracias, señor Durán. Le cedo la palabra al señor Gabarrón. Soy plenamente consciente de que no se puede gastar el dinero de estas subvenciones en lo que uno quiere, pero también lo soy, señora alcaldesa, de que se podían haber hecho otros muchísimos proyectos, porque había muchísimas líneas de actuación y se podía haber tomado otro tipo de decisiones.
Evidentemente, cuando esto se tomó en 2022-2023, quienes gobernaban en su día, PP y Ciudadanos, decidieron que lo más prioritario para nuestro casco viejo pues era renovar las redes de saneamiento de la calle del Ayuntamiento y ponerle adoquines y cambiar las luminarias de los edificios turísticos. Yo le reconozco efectivamente pues que tengo otras consideraciones, otras preferencias, y estoy seguro de que los vecinos tienen otras, de que el Partido Socialista pues también tendrá otras preferencias y vos también, como es lo más lógico, evidentemente, pero creo que este tipo de decisiones, pues que no pasa nada, sobre todo siendo tan escasa y tan efectiva en el sentido de poder afrontar pues esos proyectos de gran envergadura, pues que tendríamos que sacarla un poco a la consideración de los vecinos para que estas decisiones pues al fin y al cabo no sean ni de Jero, ni de Alicia, ni de un partido, ni de otro, sino que sean de todos y que se hagan con la voluntad y con la intención de conseguir pues lo mejor para nuestro pueblo. Sí que le quiero afear, por ejemplo, la primera noticia que yo tuve de este proyecto fue el 17 de mayo de 2023, que lo anunció Jerónimo Moya en La Opinión, diciendo que llegarían más de 400.000 euros con este programa. Sí le quiero afear, pues eso, que este anuncio a 11 días de las elecciones, pues me parece que es algo que no debe hacer ningún líder de este ayuntamiento. Nada más. Muchas gracias, señor Gabarrón. Le cedo la palabra al señor Amor. Muchas gracias, señora presidenta. Únicamente reivindicar el voto favorable a las tres propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Amor. Señora Avellán, volviendo al tema del contrato del ENOR y de la luminaria, se han hecho varias pruebas y a las pruebas me remito que la luz que ahora mismo prende el que existe en la iglesia de Santa María Magdalena es totalmente diferente al resto de edificios públicos y no se han conseguido. No creo que lo que sea la empresa nos esté engañando por no querer ejecutar esas mejoras. No obstante, como ya hemos dicho en otras ocasiones, somos conscientes de que y consideramos de que que están incumpliendo pues con algunas cosas del contrato que no están llevando a cabo. Por eso se va a llevar una auditoría exhaustiva pues para reclamarle todo aquello que no se haya llevado a cabo. En cuanto al señor Durán Caballero, que ha utilizado este turno de intervención, al que nos referíamos al plan de sostenibilidad para alardear que son unos proyectos que fueron aprobados cuando fue alcalde el señor Jerónimo Moya y yo concejal y la presente concejal de Turismo. Decirle en cuanto, como ya ha entrado al grano, en cuanto a la calle Begastri, decirle que sí, que fue un proyecto en el que la redacción del proyecto la realizó el Grupo Municipal Ciudadano. Evidentemente, un proyecto que ha tenido sus deficiencias, que han tenido que reparar porque no cumplía ni tan siquiera con la normativa de accesibilidad. Por otro lado, decirle que cualquier obra de esa envergadura existe un director de obra que es el responsable de supervisar diariamente, y para ello se le paga, que esas obras se ejecuten bien. Eso, el primer responsable, que es el director de obra. Por otro lado, quiero decirle que día tras día el concejal de Obras y Servicios se pasa pues, para supervisar dicha obra y en varias ocasiones hemos comprobado que ha habido algún defecto y que no cumplía con el proyecto y se ha llamado al director de obra pues para subsanar esas deficiencias. Sabemos que una obra de esta envergadura pues trae problemas pues con todos los comercios de los alrededores, pero eso es algo que sabíamos, que una obra de esa envergadura, pero que finalmente cuando esta obra esté acabada, pues una de las arterias principales más demandadas por todos los vecinos de este municipio y sobre todo de mucha gente que vive en esa calle, pues será de agradecer. Y nada, por último, pues agradecer que apoyéis pues estos proyectos que se van a llevar a cabo a través del plan de sostenibilidad de la Mancomunidad de Servicios Turísticos, que creo que van a ser intervenciones que sabemos que son escasas, pero que va a ser una mejora considerable pues para el casco antiguo de nuestro municipio de Cejín. Y a continuación pues procedemos a la votación. Aunque el debate ha sido conjunto, pues se va a intervenir, se va a votar de forma individual.
Procedemos a la votación del primer punto, expediente 1203/2025, propuesta de alcaldía, autorización a actuación de la calle López Chicheri. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues se aprueba por mayoría absoluta. El segundo expediente es el 1203/2025, propuesta de la alcaldía, autorización a actuación, refugio climático. Le cedo la palabra al señor secretario. Gracias, señora presidenta. Voy a leer el extracto del dictamen de la comisión informativa conforme al artículo 93 del ROT, muy brevemente y extractado, salvo que algún grupo quiera que se lea íntegramente. Dictamen de la Comisión Informativa Permanente, Extraordinaria y Urgente del Área de Turismo, Comercio, Empresas, Empleo, Promoción Económica, Urbanismo y Economía de Hacienda Especial de Cuenta de 9 de diciembre de 2025. La Junta de Gobierno Local de esta corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de noviembre, acordó la aprobación del convenio de colaboración para la ejecución de la obra de la Estación 5, iluminación eficiente en cascos antiguos y equipamiento... perdón. Es que he leído el tercero. Leo el segundo, ¿vale? Me he saltado al tercer punto. La Junta de Gobierno Local de esta corporación local, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de noviembre de 2025, acordó la aprobación del convenio de colaboración para la ejecución de obras de Estación 2, creación de refugios climáticos al Plan Sostenibilidad Turística en destino noroeste de la región de Murcia. La cláusula tercera del convenio citado en el punto anterior señaló las obligaciones asumidas por la corporación local, siendo las siguientes. El órgano competente del Ayuntamiento deberá autorizar la ejecución de las obras conforme al proyecto de memoria técnica y pliego técnico redactada. Se encuentra incorporado en el expediente la memoria denominada Refugio Climático Parque Ginés y Baños. En relación a la memoria a la que se ha hecho referencia en el punto anterior, el arquitecto técnico municipal emitió un informe el 7 de octubre de 2025. Con fecha 19 de noviembre de 2025 se ha incorporado al expediente pliegos de prescripciones técnicas particulares de la obra en cuestión, redactado por el arquitecto Pedro Pablo Martínez. En base a lo anteriormente expuesto y tras la supervisión del pliego, cuyos datos identificativos se detallan en el encabezamiento, se informa favorablemente el mismo. Con fecha 3 de diciembre de 2025, el jefe de oficina técnica emitió un informe con la siguiente propuesta de acuerdo. La que viene aquí, que prescindo de leerla, sobre algún grupo quiera que se lea. En base a los antecedentes y las consideraciones jurídicas efectuadas en los antecedentes, se propone al Pleno, primero, autorizar a la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste de la región de Murcia para la ejecución de la obra Refugio Climático Parque Ginés y Baños, Refugio Climático Parque Ginés y Baños, conforme a la memoria redactada por el arquitecto don Pedro Pablo Martínez, que se aprueba a los efectos establecidos en el convenio y con los límites que se indican a continuación. Autorizar también a la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste de la región de Murcia para realizar cuantas facultades correspondería realizar al Ayuntamiento de Cejín y está prevista en el convenio suscrito realiza la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste de la región de Murcia. Dicha autorización y aprobación no implica aprobación de la memoria a efectos contractuales del artículo 231 de la Ley de Contratos del Sector Público, competencia que recae en el órgano de contratación correspondiente a Mancomunidad, sino que se limita a la comprobación del cumplimiento de las normas urbanísticas y ordenanzas reguladoras del planeamiento urbanístico vigente y PGMO y de los requisitos impuestos por la Ley de Contratos del Sector Público según los informes técnicos señalados en los expositivos 4 y 5. Segundo, aprobar el pliego de prescripciones técnicas particulares de la citada actuación. Dicha aprobación a los efectos establecidos en el convenio con los límites que se indican a continuación. Dicha aprobación no significa aprobación del pliego de prescripciones técnicas particulares a efectos contractuales del artículo 124 de la Ley de Contratos del Sector Público, competencia que recae en el órgano de contratación correspondiente a Mancomunidad, sino que se limita a la comprobación del cumplimiento de requisitos normativos técnicos. Tercero, notificar a la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste de la región de Murcia para su conocimiento y a los efectos oportunos junto al resto de documentación requerida para su tramitación. Suficientemente estudiado este asunto por la Presidencia, somete a votación el mismo, teniendo ese resultado que a continuación se expresa. Votos a favor, 6 del Grupo PP y por Cejín, votos en contra, ninguna abstención, 6 del Grupo PSOE, Gestiona Cejín y Vox. Muchas gracias, señor secretario. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues se aprueba por mayoría el segundo punto y ahora pasamos... Absoluta. Pasamos al tercer punto del orden del día, expediente 1203/2025, propuesta alcaldía, autorización, actuación, mejora, eficiencia energética, alumbrado ornamental. Le cedo la palabra al señor secretario. Gracias, señora presidenta. Dictamen de la Comisión Informativa Permanente, Extraordinaria y Urgente del Área de Turismo, Comercio, Empresas, Empleo, Promoción Económica, Urbanismo y Economía de Hacienda Especial de Cuenta 9 de diciembre de 2025. Leo un extracto. La Junta de Gobierno Local de esta corporación, en sesión extraordinaria celebrada el 19 de noviembre de 2025, acordó la aprobación del convenio de colaboración para la ejecución de la obra Actuación 5, iluminación eficiente en casco antiguo y equipamientos turísticos del Plan Sostenibilidad Turística del destino del noroeste de la región de Murcia, tradición, sabor y naturaleza, financiando por la Unión Europea Next Generation. La cláusula tercera del convenio citado en el punto anterior señaló las obligaciones asumidas por la corporación local, siendo las siguientes. El órgano competente del Ayuntamiento deberá autorizar la ejecución de las obras conforme al proyecto de memoria técnica y pliego técnico redactado.
se encuentre incorporado al expediente la memoria denominada Mejora de la eficiencia energética del alumbrado ornamental de monumentos, palacios y casas solariegas de Cejín. En relación con la memoria a la que se ha hecho referencia en el punto anterior, el arquitecto técnico municipal emitió informe el 7 de octubre de 2025 de disponibilidad de los terrenos y uso en los términos siguientes. De la misma forma consta el expediente otro informe del arquitecto técnico municipal del 7 de octubre de 2025 en relación a la supervisión de la memoria. Con fecha 19 de noviembre de 2025 se ha incorporado al expediente pliegos prescripciones técnicas particulares de la obra en cuestión redactado por el arquitecto don Francisco Miguel Jiménez Pérez de la Mercantil Ingeniería y Nueva Tecnología, así como otro informe del arquitecto municipal de fecha 20 de noviembre de 2025 que concluye el pliego redactado se ajusta al proyecto correspondiente siendo sus condiciones coherentes con el mismo. Con fecha 3 de diciembre de 2025 el jefe de oficina técnica emitió informe con la siguiente propuesta de acuerdo. En base a los antecedentes y a las consideraciones jurídicas efectuadas en los antecedentes, se propone al Pleno lo siguiente. Primero, autorizar a la Mancomunidad de Servicios Turísticos Noroeste de la Región de Murcia para la ejecución de las obras mejores de la eficiencia energética alumbrado ornamental de monumentos, palacios y casas solariegas de Cejín, conforme a la memoria redactada por el ingeniero industrial don Francisco Miguel Jiménez Pérez, que se aprueba a los efectos establecidos en el convenio y con los límites que se indican a continuación. Autorizar también a la Mancomunidad de Servicios Turísticos Noroeste de la Región de Murcia para realizar cuantas facultades correspondería realizar al Ayuntamiento de Cejín y está previsto en el convenio suscrito que realice la Mancomunidad de Servicios Turísticos Noroeste de la Región de Murcia. Dicha autorización y aprobación no implica aprobación de la memoria a efectos contractuales del artículo 231 de la Ley de Contratos del Sector Público, competencia que recae en el órgano de contratación correspondiente de la Mancomunidad, sino que se limita a la comprobación del cumplimiento de las normas urbanísticas y ordenanzas reguladoras del planeamiento urbanístico y de los requisitos impuestos por la Ley de Contratos del Sector Público, según los informes técnicos señalados en los expositivos 4 y 5. Segundo, aprobar el pliego prescripciones técnicas particulares de la citada actuación, dicha aprobación a los efectos establecidos en el convenio y con los límites que se indican a continuación. Dicha aprobación no significa aprobación del pliego de prescripciones técnicas particulares a los efectos contractuales del artículo 124 de la Ley de Contratos del Sector Público, competencia que recae en el órgano de contratación correspondiente de la Mancomunidad, sino que se limita a la comprobación del cumplimiento de requisitos normativos técnicos. Tercero, notificar a la Mancomunidad de Servicios Turísticos Noroeste de la Región de Murcia para su conocimiento al efecto oportuno, junto al resto de documentación requerida para su tramitación. Suficientemente estudiado este asunto por la Presidencia, se somete a votación el mismo, teniendo ese resultado que a continuación se expresa. Votos a favor 6 del Grupo PP y por Cejín, votos en contra ninguno, abstenciones 6 del Grupo PSOE Gestiona Cejín y Vox. Muchas gracias, señor secretario. Procedemos a su votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría absoluta el tercer punto del orden del día. Pasamos al cuarto punto del orden del día, propuesta de prórroga del contrato de arrendamiento de las naves P3 y 1 ubicadas en el polígono industrial del Agua Salada. Le cedo la palabra al señor secretario. Gracias, señora presidenta. Se procede a leer, conforme a la establecido en el artículo 23 del ROD, de un extracto del dictamen de la Comisión Informativa correspondiente. Dictamen de la Comisión Informativa Permanente, Extraordinaria y Urgente del Área de Turismo, Comercio, Empresas y Empleo, Promoción Económica, Urbanismo y Economía y Hacienda Especial de Cuentas de 9 de diciembre de 2025. Visto que con fecha 30 de diciembre de 2015 se formalizó entre el Ayuntamiento de Cejín y Mercantil Adulomar S.L. contrato de arrendamiento de las naves P3 y 1 ubicadas en el polígono industrial Agua Salada por un periodo inicial de 10 años y vista la cláusula segunda del citado contrato que establece, no obstante lo anterior, podrán concederse prórrogas anuales excepcionales del arrendamiento hasta un máximo de 5 años en total. Para su concesión el adjudicatario vendrá obligado a presentar en el plazo de los 2 meses anterior al vencimiento solicitud expresa de prórroga, justificando los motivos que acrediten los motivos de tal petición de carácter técnico, económico, etcétera, y acompañando justificación de prórroga de la vigencia de los seguros de responsabilidad civil y daño al continente exigido en este pliego. Para la concesión de prórroga será requisito imprescindible que el adjudicatario se encuentre el día en el pago. Las solicitudes de prórroga serán resueltas de manera discrecional por el Ayuntamiento. Con fecha 25 de septiembre de 2025 tiene entrada en el registro general de este Ayuntamiento un escrito de Mercantil adjudicatario de arrendamiento de la nave de referencia en el que solicitan la prórroga por un año más del contrato suscrito con este Ayuntamiento. Visto que con arreglo dispuesto la cláusula segunda del citado contrato, el plazo de duración del contrato es de 10 años, prorrogable anualmente hasta un máximo de 5, por lo que en principio el plazo previsto en el contrato vence el 30 de diciembre de 2025, visto que el contratista ha solicitado la prórroga con fecha 25 de septiembre de 2025 y por lo tanto antes del vencimiento del contrato y con 2 meses antes como indica el contrato, visto que el responsable del contrato emite informe con fecha 15 de octubre de 2025 en el que indica que la documentación aportada cumple la exigencia de la cláusula quinta del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige esta contratación, considerando el contenido del informe emitido por la Tesorería Municipal de fecha 30 de octubre de 2025 y por la intervención municipal de fecha 31 de octubre de 2025 en los que se indica que el adjudicatario no tiene deuda
deudas vencidas ni pendientes de pago con este ayuntamiento, considerando que por la intervención municipal se ha puesto de manifiesto que los expedientes de ingresos no requieren de informe de fiscalización previa, considerando el contenido del informe emitido por la Secretaría General de este ayuntamiento de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 8, la DA 3 de la disposición adicional tercera de la Ley de Contratos del Sector Público de fecha 3 de diciembre de 2025, por todo lo expuesto y teniendo en cuenta para motivar o fundamentar la propuesta de todo lo anterior, propongo al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, acceder a la solicitud formulada por las mercantiles Dulomar S.L. acordando prorrogar un año el contrato de arrendamiento de las naves por un año, el contrato de arrendamiento de las naves P3 y 1 ubicadas en el polígono industrial de Aguasalada, formalizado el pasado 30 de diciembre de 2015, condicionando el presente acuerdo y la concesión de la prórroga a la vigencia del seguro en los términos y con los requisitos que indica la cláusula segunda del contrato suscrito y la cláusula 16ª del pliego de cláusulas administrativas particulares durante todo el periodo de prórroga. Se advierte que en caso de que por cualquier razón no se mantuviera la vigencia del seguro en los términos y con los requisitos que indica la cláusula segunda del contrato suscrito y la cláusula 16ª del pliego de cláusulas administrativas particulares, durante cualquier momento de la prórroga quedará sin efecto la concesión de prórroga, con las consecuencias legales que resulten de rigor. Segundo, notifíquese el contenido del presente al interesado a los efectos oportunos. Tercero, comunicar el presente a los departamentos correspondientes y al responsable del contrato. Suficientemente estudiado este asunto por la Presidencia, somete a votación el mismo, obteniéndose el resultado que a continuación se expresa. Votos a favor 7 del Grupo PP por Cejín y Vox, votos en contra ninguna, abstenciones 5 del Grupo PSOE y Gestión a Cejín. Muchas gracias, señor secretario. En la Junta de Portavoces se tomó la decisión de que no habría turnos de intervención. Por lo tanto, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad el cuarto punto del orden del día, propuesta de prórroga del contrato de arrendamiento de las naves P3 y 1 ubicadas en el polígono industrial del Agua Salada. Pasamos al último punto del orden del día, propuesta de aprobación del expediente modificación del contrato para la gestión y explotación de la concesión del servicio de abastecimiento del agua potable y alcantarillado entre el Ayuntamiento de Cejín e Hidrogea Gestión Integral de Aguas de Murcia, sociedad anónima en el término municipal de Cejín. Le cedo la palabra al señor secretario. Gracias, señora presidenta. Se procede a leer un extracto del dictamen de la Comisión Informativa correspondiente. Dictamen de la Comisión Informativa Permanente, Extraordinaria y Urgente del Área de Turismo, Comercio y Empresas, Empleo, Promoción Económica, Urbanismo y Economía, Hacienda y Especial de Cuenta de 9 de diciembre de 2025. A la vista de los siguientes antecedentes, se dan por reproducir en la presente los antecedentes que figuran en la propuesta de inicio del concejal de contratación de fecha 29 de octubre de 2025, así como la fundamentación y motivación de hecho y normativa que consta en los términos en aras a la brevedad expositiva y teniendo en cuenta que dicha propuesta consta en el expediente, sirviendo todo ello como fundamentación y motivación de lo propuesto en la presente. Mediante acuerdo de pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el 6 de noviembre de 2025, se acordó inicial el expediente de modificación del contrato del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado entre el Ayuntamiento de Cejín y el Mercantil Hidrogea Gestión Integral de Agua, tendente a suprimir la obligación del concesionario de la cobranza de las tasas relativas a la basura y otros conceptos, adaptando a la legalidad a la redacción, en concreto la modificación de la cláusula 18.6 del pliego a la que se refiere la cláusula 13ª, apartado 3 del contrato suscrito. En el siguiente sentido, prescindo de leerlo en aras a la brevedad expositiva, salvo que algún grupo quiera que se lea íntegro. Con fecha 18 de noviembre de 2025, registro de entrada número 2025-9758, la Mercantil Hidrogea Gestión Integral de Agua de Murcia S.A. presenta escrito comunicando que no se opone a la modificación propuesta en los términos de dicho acuerdo. Por otra parte, y con anterioridad al presente acuerdo, se ha incorporado en el expediente informe de fiscalización de la intervención municipal. Asimismo, y con anterioridad al presente acuerdo, ha sido informado de manera favorablemente por el secretario de esta corporación. En base a los anteriores antecedentes y consideraciones, propongo al Pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación del contrato de servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado entre el Ayuntamiento de Cejín Mercantil y Hidrogea Gestión Integral de Agua de Murcia S.A., suprimiendo la obligación del concesionario de la cobranza de las tasas relativas a la basura y otros conceptos, adaptando a la legalidad a la redacción, en concreto la modificación de la cláusula 18.6 del pliego a la que se refiere la cláusula 13ª, apartado 3 del contrato suscrito, en el siguiente sentido, donde dice sexto, cobrar las tasas incluidas en el recibo de suministro de agua, basura, canon de saneamiento, conservación de contadores, transformación y transporte de residuos sólidos urbanos, impuestos, etc., así como cuantas otras que el Ayuntamiento estime durante la vigencia del presente contrato y efectuar ingreso de su importe al trimestre siguiente al de su emisión, por esta gestión de la empresa concesionaria no percibirá contraprestación alguna. Asimismo, la concesionaria será responsable de la recaudación, gestión y liquidación con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del canon de depuración incluido en el recibo de suministro de agua potable, debe decir, y por lo tanto se modifica en el siguiente sentido, sexto, la concesionaria será responsable de la recaudación, gestión y liquidación con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del canon de saneamiento incluido en el recibo de suministro de agua potable. Segundo, notificar al interesado los efectos oportunos, emplazándole para la formalización de la modificación que deberá realizarse no más tarde de los 15 días hábiles siguientes a aquel en el que se reciba la notificación. Tercero, facultar a la señora alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Cejín para la formalización de la modificación del contrato, así como cuantos trámites sean necesarios y se estimen oportunos a tal efecto. Suficientemente
Previamente estudiado este asunto por la Presidencia, somete a votación el mismo, obteniéndose el resultado que a continuación se expresa. Votos a favor, 6 del Grupo PP y por Cejín, votos en contra, ninguno, abstenciones, 6 del Grupo PSOE y Gestiona Cejín y Vox. Muchas gracias, señor secretario. Pues procedemos también a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por mayoría también el punto, por unanimidad, el punto quinto. Y no habiendo ningún otro punto a tratar, se levanta la sesión 5.